El sol de aquella tarde parecía haberse escondido tras unas nubes que presagiaban tormenta, como si el clima mismo quisiera reflejar la tensión en la casa de la familia Herrera. La reunión familiar había sido convocada inicialmente con la esperanza de celebrar un almuerzo tranquilo, un momento para disfrutar después de meses largos y difíciles de trabajo y preocupaciones. Sin embargo, en el aire se sentía una carga invisible y pesada, un desencuentro latente que todavía no podía ser nombrado ni afrontado abiertamente. La protagonista de esta historia, doña Marta, una mujer de más de 70 años, con el cabello entrecano y la mirada firme pero cansada, había vivido intensos episodios en las últimas décadas. Viuda desde hacía casi 20 años, había criado sola a 2 hijos y había extendido su amor y preocupación a toda su familia, con especial atención a su nieta y a su nuera, Clara. Marta, aunque de carácter fuerte, siempre procuró mantener la paz en cada reunión, evitando aquellos temas delicados que pudieran dividir a la familia. Clara, en cambio, era conocida por su temperamento impetuoso y su forma directa de hablar, a veces sin medir las consecuencias. Su llegada a la familia había cambiado muchas dinámicas. En principio, parecía un buen complemento para el hijo menor de Marta, pero con el tiempo ese encanto fue desplazado por desencuentros constantes con la matriarca. Marta sentía que Clara no valoraba sus esfuerzos, que a menudo la ignoraba o incluso la enfrentaba directamente, menospreciando su papel dentro del hogar. Aquel día, el almuerzo estaba preparado con la dedicación característica de Marta. Había cocinado platos tradicionales que siempre agradaban a casi todos, intentando que la comida fuera un puente para las diferencias no expresadas. Los familiares comenzaron a llegar, saludos mezclados con sonrisas forzadas y miradas que intentaban evitar ciertos temas. En la mesa, a medida que se servían los platillos, el ambiente parecía en calma, pero la tensión bajo la superficie era palpable. Justo cuando Marta respondió con amabilidad a un comentario sarcástico de Clara sobre el menú, la conversación tomó un giro abrupto. Clara, con una mezcla de frustración y resentimiento que no pudo controlar, lanzó una frase que rompió el delicado equilibrio: «Eres una carga para todos». El silencio que siguió fue inmediato y se extendió como un manto sombrío sobre la mesa. Las miradas se voltearon hacia Marta, y el dolor se reflejó en sus ojos con una claridad que no necesitaba palabras para entenderse. Las personas allí presentes, aunque sorprendidas, evitaron intervenir. Algunos parientes pudieron sentir la incómoda verdad en aquel dardo verbal, mientras otros, quizás por miedo a generar un conflicto mayor, optaron por guardar silencio. Marta, por su parte, respiró hondo para contener la emoción que amenazaba con desbordarse y responder impulsivamente. Elegir no replicar fue un acto de dignidad en ese instante, aunque en su interior una mezcla de tristeza y desilusión comenzaba a invadirla. Ese momento marcaría un antes y un después en la historia familiar. La expresión «una carga» resonaría en la mente de Marta como un eco persistente, pero a la vez abriría la puerta para reconsiderar muchas cosas: el lugar que cada uno ocupaba dentro de la familia, el verdadero valor del respeto y la necesidad de poner límites a quien no los reconoce. Nadie en ese salón podía ignorar que esa frase encendía una llama que pronto demandaría respuestas y decisiones. Los acompañantes, entre ellos los hijos de Marta y algunos nietos, se miraban con incertidumbre. ¿Deberían mediar? ¿Deberían confrontar a Clara? La atmósfera estaba cargada de incómodo silencio mientras Marta se retiraba discretamente a la cocina para recomponerse. En ese espacio íntimo, mientras limpiaba la mesa, sus pensamientos se volvían nítidos. La convivencia no podía continuar de esa manera. Tenía que tomar una determinación que, aunque dolorosa, fuera justa para ella y para quienes valoraban el respeto dentro de la familia. El hecho que se desencadenara en esa comida no era un incidente aislado, sino la culminación de años de tensiones no resueltas, de miradas esquivas y palabras no dichas. Ese día, sin embargo, la voz de Clara había hecho evidente lo que muchos temían. A veces el dolor verdadero proviene de aquellos más cercanos, y ese dolor puede ser la señal para establecer nuevos caminos. La historia estaba apenas comenzando a escribirse, y la casa que Marta había construido con tanto esfuerzo sería el escenario de decisiones trascendentales. El peso de la palabra carga pesaba ahora en el aire, flotando en cada rincón,
presionando la necesidad de redefinir los lazos familiares. La tarde continuó, con un ambiente tenso y cargado, mientras cada uno procesaba lo ocurrido a su manera. Algunos intentaban guardar las apariencias, otros se sentían atrapados en un silencio incómodo. Pero para Marta, ese instante fue un punto crucial, la semilla de un cambio inminente que marcaría el destino no solo de la casa, sino de todos quienes la habitaban y la llamaban familia. Cuando Clara pronunció aquellas palabras, nadie imaginó la dimensión que tendría su impacto. «Eres una carga para todos», dijo con voz firme y sin titubeos, frente a la mesa repleta de familiares que compartían el almuerzo. Fue como si el tiempo se detuviera por un momento. El eco de la frase resonó en el comedor, atravesando el bullicio familiar y convirtiéndose en una sombra que se posó sobre la celebración. Nadie esperaba un insulto tan directo, expresado con tal frialdad delante de todos. El ambiente se tornó de repente denso y pesado. Todas las miradas se dirigieron hacia Marta, la mujer a quien iban destinadas esas palabras. Su rostro, que hasta ese instante mostraba una sonrisa tenue, cambió al contacto con el golpe verbal. No era solo una frase hiriente, sino una descalificación que ponía en tela de juicio todo lo que ella había representado para esa familia. El silencio luego de la frase fue abrumador. Apenas se escuchó el ruido lejano de una cuchara que caía sobre el plato o el tintinear de un vaso que alguien dejaba sobre la mesa. Clara, con una mezcla de tensión y cierta satisfacción, no retrocedió. Sus ojos se clavaron en Marta, como buscando una reacción que justificara su reproche. Pero Marta, con la tranquilidad que solo da la experiencia y la dignidad, se mantuvo firme. No dijo una palabra en ese instante. Dejar que la carga de sus palabras se absorbiera en el corazón de todos fue parte de su respuesta. Los familiares presentes, un grupo compuesto por los hijos, nietos y algunos parientes cercanos, se quedaron paralizados, divididos entre la sorpresa, la incomodidad y el desconcierto. Algunos bajaron la mirada, incómodos ante el enfrentamiento abierto. Otros, de manera silenciosa, intercambiaban gestos que intentaban esconder el malestar. Nadie dijo nada en ese momento, pero la tensión latente se podía cortar con un cuchillo. La discusión no comenzó con ese episodio, sino que fue el resultado de pequeñas fricciones acumuladas que durante años habían erosionado la relación entre Marta y Clara. Pero nunca antes había llegado a tal nivel de confrontación pública. Aquella frase no solo fue un insulto, sino un juicio duro y definitivo que reflejaba el cansancio y la frustración de Clara con la situación familiar. La expresión una carga fue un golpe bajo porque implicaba que Marta, la abuela y cabeza de familia, representaba un peso para todos. Era un reproche que iba más allá de lo superficial, señalando un sentimiento de rechazo y agotamiento que muchos preferían no admitir en voz alta. Para Marta, sentía que esa frase, pronunciada en un momento tan vulnerable, minaba los años de esfuerzo, dedicación y amor que había depositado en su familia. La tensión empeoró con la ambigüedad del silencio posterior. Ningún familiar se atrevió a intervenir ni a defender a Marta abiertamente. La atmósfera se volvió más fría, pero el dolor de la palabra aún resonaba en cada rincón de la habitación. La comida quedó olvidada sobre la mesa, mientras todos procesaban lo que acababan de oír. En ese instante, Marta sintió que debía elegir entre responder con palabras que pudieran encender un incendio mayor o mantener la compostura para preservar una frágil paz. Eligió lo segundo, retirándose discretamente de la sala para no extender el conflicto. Sin embargo, en su interior, la herida estaba abierta y sangraba con intensidad. Mientras caminaba hacia la cocina, pudo oír en voz baja susurros y miradas cruzadas entre los presentes. La sensación de humillación pública la acompañó como una sombra densa que parecía no querer desaparecer. Nunca antes se había sentido tan vulnerable en su propia casa. A cada paso, la frase de Clara repiqueteaba en su mente, cuestionando su lugar en la familia. Clara, por su parte, parecía no darse cuenta del peso de sus palabras, o quizás lo entendía perfectamente y eso le daba cierto poder. Su gesto era frío, casi desafiante, como si hubiera dicho la verdad que nadie más se atrevía a pronunciar. No buscaba reconciliación, sino un cambio radical en la dinámica familiar. Los hijos de Marta, que se encontraban presentes, mostraron una mezcla de sentimientos,
incomodidad por el pelee público, tristeza por la reacción de su madre y ciertos conflictos internos por tratar de equilibrar su lealtad entre ambos lados. Esa escena dejó en evidencia fracturas que hasta entonces se disfrazaban con formalidad. El resto de los familiares, especialmente los más jóvenes, miraban con incertidumbre a sus mayores. Para ellos, esa situación fue una revelación sobre el clima real que existía detrás de las apariencias. Ese día aprendieron una lección dolorosa sobre cómo las diferencias no resueltas pueden explotar en el peor momento posible. La frase "una carga" no fue un simple insulto, sino un detonante que abrió viejas heridas y tensiones escondidas en el fondo de la familia. En los días siguientes, aquella escena se convertiría en tema de conversaciones susurradas, analizada desde múltiples perspectivas y utilizada como punto de partida para decisiones que cambiarían el destino del hogar. El recuerdo de ese momento quedaría grabado en la memoria de Marta como uno de los más duros y determinantes. Aunque había sabido mantener la calma, sentía que esa humillación pública había puesto en jaque no solo su rol dentro de la familia, sino también su autoestima y la percepción que otros tenían sobre ella. La tarde, que empezó con esperanza y convivencia, terminó con un silencio que ningún comentario posterior pudo llenar. Los platos quedaron sin tocar y las voces callaron, porque las palabras de Clara, directas e hirientes, habían cambiado para siempre la atmósfera familiar. En ese instante, Marta entendió que debía replantear su lugar en la familia, sus límites y el valor que se otorgaba a los vínculos que hasta entonces parecían inquebrantables. La frase maldita fue el disparador para una serie de reflexiones y decisiones que la llevarían a actuar con determinación, con la intención de proteger su dignidad y preservar aquello que aún mereciera respeto en su vida y en la de sus seres queridos. El golpe de esas palabras resonó profundamente en el alma de Marta. Aquel día en la mesa familiar, cuando Clara la llamó "una carga" delante de todos, no solo hirió su orgullo, sino que despertó una tormenta de sentimientos que ella había mantenido bajo un frágil control durante mucho tiempo. Desde entonces, cada instante de su vida se vio atravesado por la mezcla compleja y dolorosa de tristeza, rabia, vergüenza y, sobre todo, una profunda decepción. Al regresar a la tranquilidad relativa de su habitación, Marta se encontró sola con sus pensamientos. Su reflejo en el espejo parecía mirarla con una pregunta muda: ¿cómo permitiste que llegara a esto? Se tocó el rostro con las manos temblorosas, sintiendo no solo el peso físico de los años, sino también el peso emocional que la palabra de Clara había dejado impresos en su ser. Le dolía el corazón y la cabeza por igual, porque no se trataba solo del insulto, sino del desprecio detrás de esa expresión. En los días siguientes, Marta experimentó una lucha interior constante. La tristeza la invadía en momentos inesperados. Al despertar, en la soledad de las noches y durante las tareas cotidianas. Sentía que había perdido el lugar que había construido con tanto amor, un espacio donde alguna vez fue respetada y valorada. La idea de que alguien de su propia familia pudiera verla como una carga le destrozaba por dentro. Al mismo tiempo, una rabia contenida comenzaba a despertar en ella. No era una rabia contra Clara sola, sino contra la injusticia de la situación. Contra la indiferencia de quienes habían permanecido callados cuando el insulto se disparó. Contra una dinámica familiar que la había relegado a un papel invisible a pesar de sus años de sacrificio. Esta rabia, más que destructiva, empezó a funcionar como un motor para la acción, una fuerza que impulsaba a Marta a no quedarse pasiva y a reclamar lo que merecía: respeto y dignidad. Pero junto a la tristeza y la rabia, también surgió una profunda vergüenza, la que muchas veces acompaña a las heridas emocionales públicas. Marta sentía que en aquel momento, ante sus hijos, nietos y demás familiares, había quedado expuesta. La palabra carga era una etiqueta humillante, y aunque trató de no transmitirlo, le dolía reconocer que, para algunos, ya era vista así. El temor a ser juzgada, a ser el motivo de molestia para otros, le hacía sentir vulnerable y aislada. Sin embargo, en medio de este torbellino emocional, Marta también halló un espacio para la reflexión. No fue fácil llegar a ese lugar, pero poco a poco comenzó a entender que la opinión de Clara no definía su valor ni su esencia. Recordó cada sacrificio hecho por su familia, cada gesto de amor no siempre correspondido, y la importancia de mantener su serenidad ante la tormenta.
Sabía que no podía cambiar a quienes no la valoraban, pero sí podía decidir cómo responder frente a ellos. Sus noches se llenaron también de recuerdos, de imágenes de su esposo fallecido y de sus hijos cuando eran niños, momentos que le daban fuerza y razones para seguir luchando. En esos recuerdos encontró la convicción de que debía proteger su integridad y establecer límites claros con quienes intentaban menospreciarla. Esa batalla interna la preparó para los pasos que debía dar rumbo a arreglar algo que parecía roto, para evitar que la familia se quebrara aún más. El silencio después de la cena fue un espejo de la soledad que Marta sintió en su corazón. No habló con nadie sobre el incidente de inmediato. Prefería guardar aquella herida en la intimidad, lejos de las habladurías y de los consejos bien intencionados pero dolorosos. Aislada, aunque acompañada por el murmullo cotidiano de su casa, fue procesando sus emociones a su propio ritmo, enfrentando la tristeza y la incertidumbre sobre el futuro. Pero no solo Marta sufrió. Sus hijos también sintieron el impacto de la frase y la tensión que siguió. Para ellos, observar a su madre tan afectada fue desconcertante y doloroso. Algunos intentaron acercarse, pero Marta, acostumbrada a protegerse, no siempre abrió su corazón a esas muestras de cariño, reteniendo su sufrimiento para no hacer más grande la herida familiar. La comunicación se volvió difícil, y la distancia emocional empezó a crecer. Este aislamiento, sentado en un silencio pesado, llevó a Marta a cuestionarse incluso su deseo de seguir fortaleciendo esos vínculos. La pregunta de qué valía toda aquella dedicación frente a la ingratitud era una sombra persistente. Sin embargo, la resiliencia que mantenía desde siempre la ayudó a encontrar nuevas razones para su lucha, que iban más allá del dolor inmediato. Durante esos días, también enfrentó un profundo cansancio emocional. La energía vital que sostenía cada día se agotaba con la carga de la tristeza y la rabia. Marta sintió en su piel la vulnerabilidad de un cuerpo cansado, más frágil, pero con la sabiduría de quien sabe que el dolor debe ser atravesado para sanar. A pesar del desequilibrio emocional, Marta comenzó a buscar apoyo en pequeños gestos cotidianos, conversaciones con amigos de confianza, leer sus libros preferidos y caminar lentamente por el jardín que ella misma cuidaba con esmero. Estos momentos le daban breves pero valiosos respiros, espacios donde restaurar su ánimo y reencontrar su fuerza interior. El conflicto con Clara, aunque inicialmente doloroso, sirvió para que Marta se confrontara con verdades ocultas y reevaluara su lugar en la familia. Fue el inicio de un proceso complejo de autoaceptación y de preparación para confrontar la realidad con dignidad. No sería un camino fácil, pero en ese abrazo de emociones encontradas encontró una semilla de determinación. Finalmente, aquella mezcla de tristeza, rabia, vergüenza y reflexión se transformó en un aprendizaje profundo. Marta supo que no debía permitir que un insulto definiera quién era, pero también comprendió que debía poner límites para protegerse y ser respetada. Este despertar emocional, doloroso pero necesario, sentó las bases para las decisiones que tomaría en el futuro, cuando revelase a quien dejaría la casa familiar y qué legado realmente quería dejar. En la quietud que siguió al tormento, Marta encontró la claridad para mirar adelante. Sabía que ese episodio marcaría un punto de inflexión en su vida y en sus relaciones, y que, desde ese día, todo debía ser distinto para preservar su paz y su dignidad. El dolor de la palabra carga se convirtió así en el catalizador de su fuerza escondida, de un coraje renovado para reclamar lo justo en medio de las heridas del corazón. La relación entre Marta y Clara había sido complicada desde su llegada a la familia, pero pocos entendían hasta qué punto las tensiones latentes habían ido creciendo hasta convertirse en un muro casi infranqueable. Ese vínculo tenso, teñido por malentendidos y diferencias profundas, no había surgido de la nada, sino que era el resultado de años de pequeños roces, expectativas incumplidas y choques de personalidades. Cuando Clara apareció por primera vez en la vida de Marta, como la nuera ideal que su hijo había elegido para compartir su futuro, Marta intentó acogerla con los brazos abiertos. Sabía que para mantener la armonía familiar, debía esforzarse por construir una relación basada en el respeto mutuo, y sobre todo, en la paciencia. Sin embargo, su experiencia de vida y su naturaleza fuerte no facilitaron las cosas, ni tampoco la actitud de Clara, que desde el principio mostró un carácter inflexible, decidido y a veces impaciente.
El choque de generaciones fue evidente. Marta, acostumbrada a un modelo tradicional de familia donde se valoraba el respeto a los mayores y la obediencia, chocaba con la forma directa y a veces frontal con que Clara expresaba sus opiniones. Esta última, una mujer joven, independiente y con un fuerte sentido de autovaloración, no estaba dispuesta a plegarse a normas o expectativas que sentía injustas o anticuadas. Poco a poco, las diferencias comenzaron a hacerse visibles día tras día. Marta encontraba en Clara una falta de gratitud y cortesía que le dolía profundamente. Para ella, su dedicación a la familia y sus años de sacrificio merecían reconocimiento y respeto. Sin embargo, Clara parecía despreciar esos esfuerzos, y en ciertos momentos, incluso los ridiculizaba con comentarios sarcásticos o gestos de impaciencia. Por otro lado, Clara se sentía frustrada porque sentía que Marta imponía su autoridad sin comprender las nuevas realidades y desafíos que ella enfrentaba. Se cansaba de la percepción que tenía la matriarca sobre lo que debía ser una buena nuera, y sus constantes intervenciones en la relación con su esposo le generaban un sentimiento de invasión y desconfianza. Para Clara, Marta a veces parecía más una enemiga que una aliada, alguien que controlaba más que apoyaba. Esa dinámica, simbiótica y de confrontación constante, minaba la convivencia en la casa. Las discusiones pequeñas y recurrentes se solapaban, creaban resentimientos y alejaban cada vez más a ambas mujeres. Cada palabra, cada gesto cargado, se almacenaba en la memoria de ambas como pequeñas piedras que, acumuladas, terminarían formando una muralla difícil de demoler. Los hijos de Marta y esposo de Clara también vivían ese estado de tensión en medio. Posicionarse entre la madre y la esposa era un equilibrio complicado para ellos. Algunos trataban de mediar, buscando que se estableciera un diálogo abierto, pero las heridas invisibles dificultaban cualquier acercamiento. En ocasiones, las conversaciones se volvían breves y superficiales, intentando evitar que los conflictos salieran a la luz. Las celebraciones familiares se convirtieron en espejos donde se reflejaban las diferencias con mayor intensidad. Marta notaba cómo Clara evitaba las conversaciones profundas o la participación activa en tradiciones familiares, algo que la abuela interpretaba como un rechazo personal. Por su parte, Clara interiorizaba la presión de sentirse siempre vigilada o juzgada, lo que la llevaba a responder con defensas cada vez más agresivas. El distanciamiento emocional entre ambas crecía incluso cuando aparentemente compartían espacios. Silencios incómodos, miradas esquivas y la ausencia de gestos afectivos eran la constante. Marta se preguntaba si en algún momento podría haber llegado a entenderse con Clara, si podían superar sus diferencias y construir un puente. Pero la realidad le mostraba que la brecha parecía cada vez más profunda. En los momentos más diáfanos, Marta había intentado tender una mano, buscando acercamientos y conversaciones sinceras, pero la rigidez de Clara y su falta de disposición para bajar la guardia dificultaban todo intento. En ocasiones, tras encuentros familiares, Marta sentía una tristeza profunda cuando veía que aquellas semillas de paz no germinaban. Clara, por su parte, mantenía una postura firme, convencida de que debía defender su espacio personal y su derecho a ser respetada sin ceder ante imposiciones que sentía injustas. La percepción mutua de ser incomprendidas fortalecía el resentimiento y alimentaba la distancia que las separaba. En el fondo de esa relación tensa subyacía un conflicto más amplio: las distintas concepciones sobre el rol dentro de la familia y el respeto hacia la figura materna. Marta, siendo la abuela y cabeza de familia, esperaba reconocimiento y cuidado, mientras que Clara, como nuera moderna, clamaba por autonomía y respeto recíproco sin condicionamientos. Este choque cultural y generacional terminó por convertirse en una fuente constante de conflictos que afectaban no solo a ellas dos, sino a todo el núcleo familiar. Cualquier evento o reunión se convertía en una prueba de paciencia y contención, donde el mínimo comentario podía explotar en un desencuentro mayor. La relación, en definitiva, fue un entramado complejo de emociones encontradas: amor, frustración, decepción, orgullo y resentimiento. Ambos personajes convivían en espacios compartidos, pero con almas distantes. Esta tensión invisible pero muy real alimentó la reacción explosiva de Clara durante aquella reunión que desembocó en la acusación pública de que Marta era una carga. Así, aquel conflicto no surgió por azar ni espontáneamente,
sino como consecuencia lógica de una relación deteriorada por el tiempo, la falta de comunicación y la acumulación de heridas no sanadas. La tensión generada entre ambas era un síntoma de problemas más profundos, que requerían valentía, diálogo y búsqueda de comprensión para poder ser superados. Marta entendió que, si bien había puesto mucho esfuerzo para salvar la relación, Clara también debía asumir su parte para que cualquier reconciliación fuera posible. Sin embargo, frente a la frialdad y el desprecio que ahora manifestaba Clara, esa posibilidad parecía cada vez más lejana. Mientras tanto, Clara continuaba afirmando sus límites y expresando su desacuerdo con la manera en que Marta dirigía las decisiones familiares, sintiendo que estaba defendiendo su dignidad y la de su propia familia nuclear. Este choque sostenido revelaba lo difícil que era para ambas coexistir en un mismo espacio sin que las heridas y diferencias brotaran. Esta tensión constante preparó el escenario para la explosión final en la reunión familiar, cuando Clara, harta de tanto silencio y falta de encuentro, expresó sin filtros la frase que marcaría el antes y después de la convivencia: llamar a Marta una carga. Más allá del dolor de esa expresión, era la cristalización pública de años de conflictos íntimos que todas evitaban confrontar de frente. Este tópico es, por tanto, una ventana para entender cómo las relaciones familiares, cuando no se trabajan con comunicación y empatía, pueden convertirse en fuentes de dolor y resentimiento, afectando a todos los que participan de ese entorno. La relación entre Marta y Clara se convierte así en el núcleo dramático que ilumina el resto de la historia, y que hace inevitable la toma de decisiones trascendentales para preservar lo que aún puede salvarse y proteger la propia dignidad. La decisión de Marta de dejar la casa familiar a una persona en particular no fue un acto impulsivo ni una mera cuestión de herencia material. Fue el resultado de un proceso profundo, cargado de emociones, reflexiones, y sobre todo, un deseo firme de justicia y reconocimiento hacia quienes realmente habían valorado su presencia y esfuerzo durante tantos años. Esta decisión adquirió un significado mucho más importante que el simple traspaso de un bien inmueble. Se convirtió en un símbolo poderoso de dignidad, respeto y memoria familiar. Desde hacía tiempo, Marta venía reflexionando sobre el futuro de la casa que había sido su refugio, su lugar de vida y el epicentro de tantas historias familiares. No se trataba solo de una propiedad física, sino de un legado emocional y de identidad, donde cada rincón guardaba recuerdos de amor, conflictos y crecimiento. La casa era un testimonio vivo de todas las etapas vividas por la familia, y para Marta representaba algo sagrado que debía ser protegido. Sin embargo, la relación con Clara, marcada por la discordia y la falta de respeto, hizo que Marta cuestionara la conveniencia de dejar la casa a su hijo y nuera. Aunque amaba a todos sus hijos, en esa pareja encontró la crónica de una convivencia rota por diferencias irreconciliables y una convivencia tensa. Clara, con sus palabras duras y su actitud desafiante, había mostrado poco aprecio por el legado familiar y por la persona que Marta representaba. Este hecho, sumado a la confrontación pública y dolorosa de la reciente reunión familiar, profundizó en Marta la certeza de que la distribución de su herencia debía ser un acto consciente y justo, que reflejara no solo lazos sanguíneos sino también personas que realmente habían estado a su lado y le habían brindado cariño y apoyo genuino. En ese contexto, Marta optó por dejar la casa a su hija mayor, Sofía, una mujer paciente, amable y comprometida con el bienestar de todos, que desde siempre había demostrado un cariño profundo y sostenido hacia su madre, cuidándola con detalle y respeto incondicional. Sofía no solo había sido un apoyo en las tareas cotidianas, sino un refugio emocional en los momentos difíciles, acompañando a Marta con generosidad y comprensión. La elección de dejar la casa a Sofía tenía también un mensaje implícito, un reconocimiento a los valores que Sofía encarnaba y que Marta consideraba fundamentales para preservar el legado familiar. No se trataba de un capricho ni de una revancha contra Clara o su esposo, sino de proteger un patrimonio afectivo a través de alguien que velaría por el hogar con amor y respeto. Además, esta decisión era para Marta la manera de recuperar un espacio de control y autonomía que sentía perdido tras la agresión verbal de Clara. Al decidir sobre la distribución de la casa, Marta afirmaba su voz, su dignidad y su derecho a ser escuchada en algo tan central como el patrimonio familiar. La preparación de esta decisión no fue sencilla. Marta se tomó semanas para pensar,
discutirlo con confianza con Sofía y analizar las implicaciones legales y emocionales. No quería crear rupturas profundas, pero sabía que era necesario poner límites claros para evitar futuros conflictos que pudieran dañar aún más a la familia. La casa, con sus puertas, ventanas y paredes, era más que ladrillos para Marta. Era el símbolo vivo de una vida dedicada a construir un hogar, a soportar tempestades y alegrías, a sostener a una familia compleja con contradicciones y matices. Por eso, dejarla en manos de alguien que compartiera y valorara esos principios era crucial para ella. En los días previos a comunicar oficialmente su decisión, Marta experimentó un torbellino de emociones: miedo, esperanza, tristeza, pero también una claridad renovada. Sabía que no todos comprenderían su elección, pero entendió que debía actuar conforme a su verdad y a lo que sentía justo. La noticia de a quien iba a dejar la casa, cuando finalmente fue dada a conocer en la reunión familiar, fue el detonante para la reacción de Clara, quien se quedó muda y visiblemente impactada. No solo era una sorpresa, sino una manifiesta declaración de intenciones, una manera de marcar un punto definitivo en la historia del hogar. Para Marta, la decisión significaba cerrar un ciclo y abrir otro. Un ciclo en el que ella había soportado cargas invisibles, asumido sacrificios y lidiado con conflictos silenciados. Un nuevo ciclo en el que esperaba que la justicia emocional y el respeto prevalecieran, y que la casa pudiera seguir siendo un refugio de amor y memoria bajo la custodia de alguien que realmente la valorara. Este acto, lejos de ser egoísta, fue una demostración de amor propio y de cuidado por el futuro familiar. Marta comprendió que podía enfrentar la realidad con coraje y asumir la responsabilidad que le correspondía para proteger lo que amaba. Su decisión fue también un mensaje para Clara y para todos, que el respeto es la base de la convivencia y que debe ser reconocido y correspondido, especialmente dentro de una familia. Este fue el contexto y la razón que llevó a Marta a tomar tan importante decisión, que cambiaría para siempre la dinámica familiar y abriría un proceso de reconciliación, confrontación y revisión de los lazos familiares. La reunión familiar para anunciar la decisión de Marta sobre la herencia no fue un encuentro cualquiera. Se trató de un momento cargado de expectativas, tensiones y emociones contenidas que estaban a punto de desbordarse. Marta había convocado a todos con un propósito claro: comunicar cómo había decidido repartir la casa que había sido su mayor tesoro, con la esperanza de que aquel anuncio marcara un paso hacia la verdad y la justicia en medio de años de silencios y conflictos. El día señalado, la casa familiar, que usualmente rebosaba de risas y charlas animadas en las reuniones, se vio envuelta en un extraño silencio. Todos los familiares eran conscientes de la importancia de la convocatoria, aunque las razones exactas no estaban del todo claras para todos, excepto para Marta y sus hijos más cercanos. Se respiraba una mezcla de curiosidad, nerviosismo y cierta ansiedad que impregnaba el ambiente. Marta, con una determinación tranquila pero firme, se dispuso en la sala principal, rodeada por sus hijos, nietos y otras personas cercanas. La mirada de cada uno buscaba en ella alguna señal, un indicio que preparara las palabras que estaban por venir. Clara, la nuera que había originado la última gran confrontación en la familia, estaba presente, aunque con un semblante tenso y expectante, sin poder adivinar aún qué sorpresa le aguardaba. Con voz pausada, clara y sin dejar espacio para dudas, Marta comenzó a explicar el motivo real de la reunión. Habló del amor profundo que sentía por su familia, de los años dedicados a construir un hogar sólido y lleno de recuerdos, y de la importancia de preservar ese legado con respeto y justicia. Luego, sin titubear, anunció que la casa no sería heredada al hijo menor ni a su esposa Clara, sino que la dejaría a su hija mayor, Sofía. El silencio que siguió a ese anuncio fue inmediato y abrumador. Nadie esperaba que Marta tomara una decisión tan definitiva, especialmente tras meses en los que se había intentado mantener la apariencia de unidad y armonía. Los ojos se posaron sobre Clara, quien quedó completamente muda, incapaz de formular una respuesta o explicar su reacción. La expresión de Clara cambió rápidamente de sorpresa a una mezcla de incredulidad, indignación y dolor profundo. Su mirada se perdió durante unos segundos, como si intentara asimilar la magnitud del golpe que acababa de recibir. Nadie en la sala pudo evitar notar ese instante de quiebre,
donde la tensión reprimida de años explotó sin previo aviso. Mientras tanto, Sofía recibió la noticia con emoción contenida, consciente de la responsabilidad que venía con ese legado, pero también con la gratitud y el amor hacia su madre, que había decidido confiarle algo tan valioso. Su postura serena y respetuosa contrastaba con la agitación que comenzaba a dominar el espacio. Los demás miembros de la familia reaccionaron de diversas maneras. Algunos mostraban apoyo a Marta, valorando su decisión como un acto de justicia y coherencia. Otros, sin embargo, manifestaban dudas o preocupación, conscientes de que aquel anuncio podía profundizar aún más las heridas familiares y aumentar la división entre los miembros. La atmósfera se cargó de conversaciones entre susurros, miradas esquivas y expresiones que iban desde la comprensión hasta el rechazo silencioso. Marta se mantuvo firme, sin dar oportunidad a discusiones o reclamos en ese momento. Sabía que era un paso necesario y que las consecuencias, aunque dolorosas, debían ser afrontadas con honestidad. Cuando Clara finalmente logró romper el silencio, su voz tembló, pero dejó clara su conmoción. No había palabras para justificar lo inesperado ni para disimular la herida profunda que había abierto aquella decisión. Su mutismo inicial se transformó en un silencioso alejamiento emocional, que fue evidente para todos los presentes. A partir de ese momento, la reunión tomó un tono más reservado, en el que cada persona procesaba la noticia según sus propios sentimientos. Se habló de cómo se daría formalmente el proceso legal, pero la verdadera importancia fue la carga emocional que acompañaba aquella distribución de la herencia. La reacción de los hijos fue crucial para contener el ambiente y procurar que los lazos familiares, aunque tensos, no se rompieran del todo. Algunos intentaron mediar, ofrecer palabras conciliadoras y buscar un punto de unión, pero la realidad mostraba que los esfuerzos serían complicados. Marta percibió que dicho anuncio era un acto liberador para ella, un cierre necesario para un capítulo lleno de conflictos no resueltos. A la vez, comprendía que habría un camino incierto y complejo, donde se necesitaría paciencia, diálogo y valentía para sanar las heridas. Para Clara, la incomprensión y el resentimiento comenzaron a ser un peso más difícil de sostener. El silencio que siguió a la revelación fue un reflejo de la pérdida de confianza y del temor a un rechazo profundo. La noticia transformó por completo su lugar en la familia, evidenciando que los vínculos estaban siendo reconfigurados de forma irreversible. En los días siguientes, aquella reunión se convirtió en un punto de inflexión familiar. Las palabras de Marta reverberaron en cada conversación, en cada encuentro. Para muchos, fue un acto de justicia y coherencia. Para otros, doloroso y difícil de aceptar. Pero nadie pudo negarlo, la casa cambiaría de dueño, y con ello, la historia de la familia también estaba destinada a cambiar. Este episodio fue la representación concreta de años de emociones contenidas, conflictos y tensiones no expresadas directamente. Se mostró que, aunque el afecto siga existiendo, la injusticia o el reproche pueden romper el equilibrio más estable si no se atienden a tiempo. Finalmente, aquel momento reafirmó el valor de la comunicación abierta y la necesidad de enfrentar los problemas con madurez y respeto, antes de que se conviertan en heridas irreparables. Marta, con su decisión, marcó un camino claro para quienes la seguían. La dignidad personal y la justicia familiar deben estar por encima de los vínculos formales cuando esos vínculos se han roto. El eco de la decisión tomada por Marta comenzó a resonar con fuerza en el tejido mismo de la familia, provocando una serie de reacciones que fueron desde el apoyo sincero hasta la división más profunda. La revelación de a quien dejaría la casa fue para todos un punto de inflexión que estremeció los cimientos de sus relaciones, generando un impacto emocional que se reflejó en discusiones, silencios, gestos y actitudes diversas, marcando el paso de semanas y meses posteriores. En el núcleo familiar más cercano, la noticia generó un choque intenso. Sofía, la hija mayor, recibió la confianza de su madre con humildad y gratitud, consciente de que asumir el legado significaba no solo cuidar una propiedad física, sino sostener un vínculo sagrado de afecto y memoria. Para ella, era un honor y una responsabilidad que la hacía sentirse más cerca aún de su madre, a quien admiraba profundamente por su fortaleza y su capacidad de enfrentar la adversidad. Frente a esta decisión, la familia se dividió en dos grandes grupos. Por un lado,
quienes apoyaban la elección de Marta, reconociendo que reflejaba justicia y coherencia ante años de cariño y respeto desiguales. Por otro, quienes se sintieron perjudicados o sorprendidos, y para quienes la decisión fue vista como un acto de desafío o un rechazo hacia Clara y el hijo menor. La reacción más intensa provenía de Clara, cuyo silencio en la reunión inicial pronto se convirtió en un mutismo lleno de reproches internos y manifestaciones silenciosas de dolencia. La expresión de quedarse muda fue solo el preludio de un distanciamiento emocional profundo, donde la frustración y el sentimiento de injusticia construyeron barreras difíciles de derribar. El esposo de Clara, el hijo menor de Marta, también se sintió dolido y confundido. A pesar de su amor por su madre, se vio desgarrado entre la lealtad hacia su esposa y el respeto hacia su madre. La falta de comunicación clara con ambos lados incrementó la frustración y la sensación de pérdida que lo acompañaba. El impacto en los hijos mayores también fue variado. Algunos intentaron mediar y sanar las heridas, buscando abrir espacios para el diálogo y la reconciliación, mientras que otros se mantenían en posiciones firmes, cargadas de emociones reprimidas y temores sobre la futura convivencia familiar. Las tensiones afloraban en las conversaciones cotidianas y en los encuentros esporádicos, evidenciando que el tema de la herencia no era solo un asunto económico o legal, sino un símbolo potente de los vínculos afectivos fracturados. Entre los nietos y familiares más jóvenes, la noticia despertó curiosidad, pero también preocupación. Para ellos, ver cómo una decisión familiar de ese tamaño afectaba la unión y generaba distanciamientos fue una lección dura sobre las complejidades del amor y el respeto en las familias contemporáneas. Algunos buscaban entender y apoyar en silencio, mientras que otros asumían posiciones más distantes para proteger su propia tranquilidad. Las conversaciones familiares se volvieron más cautelosas. En reuniones o encuentros casuales, el tema de la herencia era evitado, pero la tensión subyacente nunca desaparecía del todo. El temor a que surgieran discusiones o enfrentamientos mantenía a todos en un estado de alerta silenciosa, como si el equilibrio familiar dependiera de un delicado hilo invisible. Esta fragmentación provocó, además, que muchos comenzaran a repensar sus propias relaciones con Marta y entre ellos. Se hicieron visibles rencores antiguos, resentimientos acumulados y diferencias ideológicas que hasta entonces habrían permanecido latentes. Los lazos que unían a los miembros se tensaron al máximo, aflorando en ocasiones que dejaron al descubierto heridas emocionales profundas. Lo que en principio parecía una decisión justa y personal comenzó a convertirse en un fenómeno que extendía sus efectos hacia todos los rincones de la familia. Algunos familiares optaron por tomar partido, mientras que otros buscaron distanciarse para evitar mayores conflictos. En ese proceso, la convivencia dejó de ser sencilla y comenzó a requerir un esfuerzo consciente por mantener la armonía. En medio de esta situación, Marta se convirtió en un punto focal de apoyo para aquellos que valoraban la coherencia y el respeto. Para ellos, su firmeza y determinación representaban una lección sobre cómo establecer límites saludables y proteger la dignidad, incluso cuando la familia tiende a caer en conflictos destructivos. Por otro lado, Clara y su esposo enfrentaron la dolorosa realidad de verse, por primera vez, excluidos efectivamente de una parte importante del legado familiar. La frustración, el dolor y la sensación de pérdida se convirtieron en compañeras constantes, influyendo en sus actitudes y en la manera en que interactuaban con el resto de la familia. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por un proceso de negociación tácita, donde cada miembro buscaba replantear su papel y encontrar una nueva forma de relacionarse que permitiera coexistir, aunque fuera con reservas. Este camino estuvo plagado de esfuerzos, retrocesos y momentos de esperanza, pero también de decepciones. Poco a poco, algunos comenzaron a abrir pequeños espacios para el diálogo, intentando superar el resentimiento y reconstruir puentes que parecían rotos. Otros, sin embargo, se mantuvieron firmes en sus posiciones, con heridas que necesitaban tiempo y voluntad para sanar. En ese sentido, la decisión de Marta, lejos de ser un cierre absoluto, se transformó en el inicio de un proceso complejo de reconciliación y reconstrucción familiar. La elección de destinos distintos para quienes habían compartido un mismo hogar se volvió emblemática del nuevo equilibrio que debía encontrarse. Respetar la verdad, aceptar las diferencias y cultivar el respeto mutuo.
El impacto emocional de la revelación también llevó a muchos a reflexionar sobre el verdadero significado de la familia, el respeto y el amor. Comprendieron que el legado más valioso no era solo material, sino el conjunto de valores y relaciones construidas a lo largo del tiempo, que requerían cuidado y atención para perdurar. En ese contexto, la familia Herrera empezó a vivir un cambio profundo en su dinámica. Se aprendieron lecciones esenciales sobre la importancia de la comunicación abierta, el reconocimiento mutuo y la necesidad de enfrentar los conflictos antes de que se cristalicen en daños irreparables. Por último, el desenlace inesperado provocó en todos los miembros una invitación tácita a la introspección. Cada uno debía preguntarse qué estaba dispuesto a dar y recibir para preservar la unidad familiar, cuáles eran los límites y los valores innegociables, y qué medidas tomar para construir una convivencia más sana y amorosa. Así, el impacto de la herencia y la elección de Marta sembraron una mezcla de emociones que marcaron el destino de la familia, abriendo el camino para que, con tiempo y voluntad, se pudiesen sanar viejas heridas y restablecer un equilibrio que permitirá seguir adelante juntos. En el silencio que siguió a la tormenta desatada por la decisión de Marta, ella se encontró sumergida en reflexiones profundas sobre el verdadero significado del respeto, la valoración familiar y el peso de las palabras no dichas que tanto habían marcado su vida reciente. Sentada en una vieja butaca de la sala que había sido testigo de tantas conversaciones y momentos compartidos, Marta repasaba en su mente cada etapa del camino que la había llevado hasta ese punto crucial. El respeto, comprendió, no era solo un gesto formal o una actitud superficial. Era la base invisible pero sólida sobre la cual se construía la convivencia y el cariño entre las personas. Había descubierto que el respeto verdadero debía ser mutuo, sentido y demostrado, no impuesto ni esperado sin reciprocidad. La ausencia de ese respeto en la relación con Clara había sido la raíz profunda de tantas heridas y desencuentros. Marta se dio cuenta también, con una mezcla de dolor y claridad, que la valoración que uno recibe es el reflejo de cómo se pone un límite y cómo se defiende la propia dignidad. No bastaba con dar amor, esfuerzo y cuidado sin que esas acciones fueran reconocidas o al menos respetadas. Darlo todo no significaba aceptar menosprecio. Este aprendizaje, aunque doloroso, la fortaleció para no volver a quedarse en silencio ante situaciones similares. Al recordar la humillación pública, la acusación de ser una carga delante de todos, sintió de nuevo esa mezcla amarga de tristeza y rabia, pero ya no esa tristeza derrotista que la había invadido al principio. Ahora veía esa palabra como un disparador necesario para cambiar la dinámica familiar y para que ella, por primera vez, se pusiera en el centro de sus propias prioridades y derechos. Pensaba que el amor familiar no podía quedar por encima del respeto a la persona. Las palabras y actos que hieren profundamente no podían ser olvidados ni minimizados para mantener la apariencia de paz. La verdadera paz, meditaba, solo llega cuando se afrontan las verdades incómodas y se actúa con honestidad. Ese proceso de reflexión le permitió comprender que su dignidad no estaba ligada a la aceptación universal, sino a la manera en que uno mismo se pone a salvo, se cuida y establece límites claros. Reconoció su derecho a elegir a quien confiar un legado tan valioso como la casa familiar, entendiendo que ese acto era también un mensaje sobre lo que esperaba y exigía de quienes la rodeaban. En los silencios de esas noches, Marta revisó cada gesto de cariño recibido, cada palabra amable y cada acción que construyó un vínculo real y afectivo. Se dio cuenta de que la valoración genuina no siempre venía de la sangre, sino de quienes habían estado presentes, de manera constante y sincera, en su vida diaria, acompañándola con respeto y amor desinteresado. Este descubrimiento la llevó a una mayor claridad sobre el legado que quería dejar. No solo una propiedad física, sino un ejemplo de cómo cultivar relaciones sanas basadas en la empatía y el respeto mutuo. Su herencia debía ser un símbolo vivo de esos valores para las futuras generaciones. Al mismo tiempo, Marta meditaba sobre la fragilidad de las relaciones familiares, conscientes de que muchas veces las heridas se profundizan por la falta de comunicación y por la expectativa de que el tiempo por sí solo cure las fracturas. Ella decidió que, aunque lo material era importante, el verdadero tesoro era la posibilidad de reconciliarse y de construir puentes que permitieran sanar. Pensó en su papel como madre, abuela y matriarca, y en la necesidad de practicar la paciencia y la comprensión,
pero también de actuar con firmeza cuando se ponía en riesgo su integridad y la armonía que tanto había luchado por preservar. Comprendió que respetarse a sí misma era la condición indispensable para poder amar y cuidarse de manera sana. A partir de esa reflexión, Marta comenzó a desarrollar una postura más serena y determinante. Su fortaleza interna crecía, alimentada por la convicción de que el respeto es la piedra angular de todo vínculo duradero. Esta nueva mirada la preparó para afrontar con confianza las consecuencias de su decisión y para buscar caminos que fomentaran la reconciliación, aunque entendía que ese proceso tomaría tiempo. Ella también entendió que, para la familia, era un desafío complejo dejar atrás las diferencias, reconstruir la confianza y encontrar formas nuevas de relacionarse que evitaran repetir patrones de desprecio y rechazo. Para ello, el diálogo, la escucha y la voluntad de entender al otro serían herramientas esenciales. Marta reconoció que el respeto no solo se exige, sino que se cultiva con acciones sencillas pero consistentes. Reconocer al otro en su individualidad, valorar sus aportes, evitar las palabras hirientes y construir espacios donde se pueda expresar la verdad sin miedo a represalias. Este aprendizaje se convirtió en el eje central de sus deseos para el futuro familiar. Además, reflexionó sobre la importancia de perdonarse a sí misma por los errores cometidos y por aquellas veces en que había permitido que el miedo o la inseguridad debilitaran su voz. Entendió que la autocompasión era necesaria para liberarse de culpas innecesarias y para avanzar hacia una versión más fuerte y completa de sí misma. Así, Marta decidió que su legado no sería solo la casa física, sino un mensaje vivo de respeto, amor propio y dignidad que quedaría grabado en la memoria de su familia. Quería que sus hijos y nietos aprendieran que el respeto es imprescindible para cualquier relación, y que nunca debe ser sacrificado en nombre de la conveniencia o el silencio. Esta reflexión interna también hizo que Marta reconsiderara su papel dentro de la familia, no como una figura sumisa que soporta todo en silencio, sino como una mujer que se respeta y que exige el mismo respeto. Por eso, su decisión de heredar la casa a Sofía, alguien que manifestaba esos valores, no fue casual, sino un acto coherente con su nueva visión. En su corazón, Marta guardaba la esperanza de que el tiempo y el esfuerzo permitirían sanar heridas y abrir espacios para la reconciliación. Sabía que no podía controlar las decisiones ni los sentimientos de los demás, pero sí podía mantenerse firme en su dignidad y sembrar semillas de respeto y comprensión. Finalmente, esta etapa de reflexión le brindó a Marta la fuerza para enfrentar los próximos desafíos familiares con serenidad y coraje. Entendió que la verdadera valoración de una persona no está en la opinión de todos, sino en el respeto que se da y se exige con amor propio y con la mirada puesta en un futuro más sano y justo. De esta manera, Marta transformó el dolor y la humillación sufrida en un aprendizaje profundo, que se convirtió en la base para las acciones que seguirían, y en un legado valioso para su familia. Después de que la noticia sobre la herencia se convirtió en el centro de atención y debate en la familia, la convivencia dentro del hogar y en los encuentros familiares empezó a experimentar un cambio notable, aunque no sin dificultad. La decisión de Marta, firme y clara, había alterado el equilibrio que todos creían conocer y ahora cada miembro debía aprender a navegar esa nueva realidad que exigía adaptaciones, confrontaciones y también, en algunos casos, distanciamientos. Desde el primer día posterior a la reunión donde Marta anunció su elección, el ambiente en la casa familiar fue distinto. Las sonrisas dejaron de ser tan espontáneas y las conversaciones evitaron tocar ciertos temas delicados. Clara, especialmente, mostró un comportamiento retraído, marcado por el silencio y una distancia emocional palpable, que hacía sentir a todos la fractura abierta en el núcleo familiar. Su mutismo era una barrera difícil de atravesar, y sus gestos delataban una mezcla de dolor, desconcierto y resentimiento. El esposo de Clara, el hijo menor de Marta, se encontraba en una encrucijada dolorosa. A pesar de su amor hacia su madre, la decisión de ésta había generado en él sentimientos encontrados: tristeza por la exclusión de su esposa, culpa por no poder mediar efectivamente y la presión de mantener la unidad familiar. Esta situación lo llevó a un estado de ansiedad y tensión constante, reflejada en sus actitudes y en la manera en que se comportaba en los encuentros familiares. A medida que pasaban los días, Sofía, la destinataria de la casa, asumió con responsabilidad el peso de la herencia,
pero también reconoció las complicaciones que esto traía a las relaciones familiares. Buscó actuar con humildad y empatía, consciente de que su rol no solo era conservar un bien material, sino también ayudar a reconstruir los lazos dañados. En sus esfuerzos por tender puentes, intentó acercarse a Clara y a su esposo, abriendo espacios para el diálogo y para aliviar tensiones, aunque no siempre fue recibida con la misma disposición. Los otros hijos y miembros de la familia también tuvieron que redefinir sus propios roles en esta nueva dinámica. Algunos tomaron partido abiertamente, respaldando a Marta y a Sofía, mientras otros se distanciaron, buscando evitar confrontaciones que solo aumentaban el malestar. Los encuentros familiares se volvieron más formales y menos frecuentes, pues el miedo a que las diferencias estallaran en discusiones abiertas hizo que muchos prefirieran la evitación. En este contexto, Marta sentía una mezcla compleja de alivio y tristeza. Por un lado, estaba satisfecha de haber recuperado un sentido de justicia y de haber puesto límites claros ante comportamientos que la desvaloraban. Por otro lado, dolía verla a distancia a quienes amaba, y notar que la convivencia familiar se había vuelto más tensa y fragmentada. Este sentimiento ambivalente la impulsó a buscar un equilibrio delicado entre proteger su dignidad y ofrecer oportunidades para la reconciliación. La casa, que alguna vez había sido un refugio cálido y un símbolo de unión, ahora parecía una frontera emocional, un espacio lleno de recuerdos pero también de ecos de desencuentros. Cada rincón parecía reflejar los cambios y las heridas invisibles, haciendo que cada encuentro se viviera con cautela y en ocasiones con temor al conflicto. En este ambiente, la comunicación franca y abierta era escasa y difícil. Los temas delicados eran evitados, las emociones reprimidas y los resentimientos acumulados. Los intentos por parte de algunos miembros de la familia para mediar y tender puentes encontraron resistencia en otros, quienes preferían mantener firme su postura y proteger sus emociones a toda costa. Sin embargo, no todo fue desolación. Con el paso del tiempo y el esfuerzo consciente, comenzaron a surgir pequeñas señales de esperanza. Reuniones más casuales sin el peso de la herencia evidenciaron que debajo de las tensiones aún existía un afecto profundo que solo necesitaba ser cultivado con paciencia y respeto. Se dieron espacios para escuchar sin juzgar, para comprender sin culpar y para empezar a sanar viejas heridas. Marta, con su fortaleza característica, fue un ejemplo en ese camino. A pesar de la distancia que algunos tomaron, mantuvo la puerta abierta al diálogo y mostró disposición para perdonar, aunque sin olvidar los límites necesarios para no ser lastimada nuevamente. Su actitud generó respeto y contagió a otros miembros que decidieron también apostar por la reconciliación. Las dificultades del proceso no desaparecieron. La convivencia continuó siendo un desafío, con altibajos emocionales que requerían de constante esfuerzo y sensibilidad. Algunas reuniones se suspendieron, otras fueron tensas, y la familia tuvo que aprender a convivir con diferencias que, aunque dolorosas, eran reales y demandaban aceptación. Marta, en sus reflexiones, comprendió que el camino hacia la armonía familiar sería largo y que cada paso, por pequeño que fuera, era un avance significativo. Su decisión de dejar la casa a Sofía representaba no solo una transferencia de bienes materiales, sino también un mensaje claro sobre los valores que quería preservar y el tipo de relaciones que deseaba fomentar. El legado que Marta buscaba construir incluía enseñanzas sobre el respeto, la dignidad, la responsabilidad afectiva y la importancia de enfrentar los conflictos de manera madura y abierta. En ese sentido, la convivencia, aunque afectada, comenzó a encontrar nuevos fundamentos basados en la honestidad y en el compromiso mutuo de mejorar. En resumen, las consecuencias de la decisión de Marta sobre la herencia y la reacción que provocó generaron un cambio profundo en la convivencia familiar, que se volvió más tensa y fragmentada en un principio, pero que también abrió la posibilidad de reconstrucción y crecimiento emocional. La familia tuvo que adaptarse a una nueva realidad, donde los lazos se ponían a prueba y donde la valoración y el respeto se convirtieron en las piedras angulares para un futuro más sano. Este capítulo de la historia dejó abierta la puerta a la esperanza, recordando que, a pesar de las dificultades, la familia puede encontrar caminos para sanar y fortalecer sus vínculos si hay voluntad, comunicación y amor genuino. Después de todo lo vivido,
Marta se encontró en un momento para cerrar el capítulo y sacar las conclusiones y aprendizajes que su historia le había dejado, tanto para ella misma como para su familia. El proceso había sido tumultuoso, lleno de emociones, confrontaciones y, sobre todo, un camino para reafirmar la dignidad propia y la necesidad de respeto mutuo como base de cualquier relación familiar. En su reflexión final, Marta comprendió que el perdón no significaba olvidar ni justificar heridas profundas, sino liberarse del peso que esas heridas ocasionan y abrir la puerta a la posibilidad de una convivencia más sana. Aprendió que el perdón es un acto de amor propio tanto como de generosidad hacia los demás, y que solo desde ese espacio podía construirse un futuro diferente. El distanciamiento que en un momento pareció definitivo no tuvo por qué serlo para siempre. Marta supo que, aunque las fracturas son reales y a veces difíciles de sanar, la voluntad y el tiempo pueden abrir brechas para el diálogo y la reconciliación. La clave está en respetar los tiempos propios y de los demás, sin presionar ni forzar las cosas, aceptando que el proceso es gradual y requiere paciencia. Marta también reafirmó el valor de la dignidad personal, entendiendo que el respeto no es solo un derecho que se pide, sino un valor que debe cultivarse y reflejarse en cada gesto, en cada palabra y en cada acción del día a día. La dignidad es la base sobre la cual se construyen relaciones auténticas, y protegerla es el primer acto de amor hacia uno mismo. En su reaprendizaje del significado de familia, Marta identificó que esta es un espacio donde caben no solo el cariño sino también las diferencias, los desacuerdos y la imperfección. La familia no es un lugar de perfección, sino de aceptación mutua, compromiso y construcción constante. En ese sentido, los conflictos no son amenazas, sino oportunidades para crecer y fortalecer los vínculos. Durante el proceso, Marta comprendió la importancia de la comunicación abierta y honesta como herramienta fundamental para evitar que los problemas se acumulen y se conviertan en heridas irreparables. Hablar con valentía y escuchar con empatía son actos que protegen la convivencia y el amor familiar. El legado que Marta quiso dejar a su familia fue así más que la casa material. Fue una enseñanza valiosa sobre el respeto, la fortaleza interior, la importancia de poner límites saludables y el coraje para tomar decisiones difíciles. Su historia invita a reflexionar sobre la necesidad de honrar la propia dignidad sin renunciar al amor y la convivencia. También quiso transmitir que el cuidado de los lazos familiares no es automático ni garantizado, sino que requiere compromiso, voluntad y trabajo constante. El amor por sí solo no basta si no se acompaña de respeto y consideración por la integridad de cada miembro. Finalmente, Marta decidió que su historia sería una guía para las generaciones futuras, un ejemplo de que, aunque duela, a veces es necesario tomar decisiones firmes para preservar lo esencial y para fomentar relaciones más sanas y sinceras. El camino puede ser largo y lleno de retos, pero el crecimiento personal y familiar merece la pena. El aprendizaje más profundo fue que la paz y la armonía en la familia se construyen día a día, con pequeñas acciones, con comprensión y perdón, pero también con claridad para protegerse y no permitir que el daño se perpetúe. La historia terminó con Marta encontrando un equilibrio entre el amor que sentía por su familia y el respeto que exigía para sí misma, marcando un ejemplo de fortaleza y coherencia. En sus últimas reflexiones, agradeció haber enfrentado con valentía las dificultades porque, a través de ellas, había encontrado una nueva plenitud y una esperanza renovada para ella y para quienes la rodeaban. Este aprendizaje final abrió la puerta para que la familia Herrera pudiera, con tiempo y voluntad, sanar heridas, reconstruir puentes y avanzar hacia un futuro más justo y amoroso, donde el respeto y la dignidad sean el fundamento de cada vínculo y decisión.